Bien, muchachos. En este caso vamos a ver lo que es el caso especial de lo que son las adiciones con radicales. En este caso, pues, hay, digamos, una diferencia con respecto a los otros dos ejercicios que vimos, y es que aquí, pues, pareciera que no cumple con las dos condiciones. Entonces hay que hacer modificaciones siempre y cuando se pueda. En este caso, tenemos caso especial de las adiciones o de la adición de radicales. Y entonces nos dan este ejercicio, dice, realizar las siguientes adiciones de radicales. Y nos dan este primer ejercicio. Nos damos cuenta que en este primer ejercicio nosotros debemos evaluar las dos condiciones para poder realizar la adición de radicales, porque en eso estamos, en adición de radicales. Las dos condiciones que debe cumplir dichos radicales para poderse sumar o restar es que primero tengan el mismo índice y segundo, pues que tengan la misma cantidad subradical. Entonces en este caso nos damos cuenta que aquí, como no le vemos nada, tiene índice 2, aquí como no le vemos nada también tiene índice 2, aquí no le vemos nada, tiene índice 2 y aquí no le vemos nada, tiene índice 2. Es decir, que todos tienen el mismo índice. Ahora, lo que debemos verificar luego de verle el índice es ver la cantidad subradical, a ver si es la misma. En este caso, tenemos la cantidad subradical del de la primera expresión es 12. La cantidad subradical de la segunda es 75. La cantidad subradical de la tercera es 300. Y la cantidad subradical de la cuarta es 507. Como pueden ver, todas las cantidades subradicales son diferentes. Hasta ahí, pues entonces pareciera que no se puede hacer la adición de radicales porque no cumple con las dos condiciones. El hecho de que cumpla con una sola no es suficiente, tiene que cumplir con las dos condiciones al mismo tiempo. En este caso, como cumple nada más con la del índice, todos los índices son iguales acá, entonces, pues digamos que se podría hacer, pero faltaría que las cantidades subradicales fueran iguales y no lo son. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer acá? Pues tenemos que reescribir toda esta expresión. Para poderla reescribir, lo siguiente que debemos hacer, o el paso que debemos realizar acá, es que primero, como lo único que son diferentes son las cantidades subradicales, entonces yo voy a descomponer las cantidades subradicales en sus factores primos. Esto se hace con el fin de reescribir las cantidades subradicales para poder entonces realizar la adición que yo quiero. El caso especial se trata de eso, de que las cantidades subradicales son diferentes y yo las tengo que reescribir para que sean iguales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es descomponer en sus factores primos el 12, el 75, el 300 y el 507. Empezamos con el 12. Vamos a dejar estas líneas de separación porque ahí es donde vamos a terminar de resolver el ejercicio. Entonces, tomamos el 12 y lo descomponemos. Tomamos el 75, que son las cantidades subradicales, 75, y lo descomponemos. Tomamos el 300 y lo descomponemos también. Y tomamos el 507 y lo descomponemos. 507 y lo descomponemos también. En este caso, para que lo recuerden, es necesario que lo recuerden, a ustedes se les dio una lista de números primos que se usan para descomponer. Eso se les está dando desde que inició el tema de radicales. Por allá en el último objetivo del lapso pasado, se les dio lo que fueron una lista de números primos que pueden usar para estas descomposiciones. Y en el objetivo anterior que vimos, el objetivo de extracción y de introducción y todo eso que fue también de radicales, también se les dio la misma lista de números primos para estas descomposiciones. Esos son los números primos que usted debe usar para poder descomponer. Es necesario que recuerde eso y use los números de esa lista.
Entonces, en este caso, descomponemos el 12. Como el 12 es número par, usamos el 2. 12 entre 2 me daría como resultado 6. Entonces 6 sigue siendo número par, lo divido entre 2. 6 entre 2 me daría 3. 3 no es número par, pero el siguiente en la lista que yo podría usar sería el mismo 3, dándome como resultado 1. Y me da como resultado que 12 es igual a 2 a la 2 por 3. Luego seguimos en esta parte. Acá vamos a descomponer el 75. Y cuando nosotros descomponemos el 75, nos da como resultado, como este termina en 5, nos vamos inmediatamente a intentar con el 5. ¿Por qué? Porque si termina en 5 o 0, lo podemos dividir entre 5. Y 5 está en la lista de los números que se les dio. Entonces, tenemos 75, lo dividimos entre 5 y nos daría como resultado el número 15. Entonces, colocamos el 15, 15 también termina entre 5. Y al dividir 15 entre 5, nos da como resultado 3. Entonces, 3, como ya lo hicimos acá, se divide entre 3 y me daría 1. Por lo cual 75 es lo mismo que decir 5 a la 2 por 3. Lo mismo voy a hacer con el número 300. Voy a descomponerlo, como es un número par, uso el 2. Al descomponer 300 entre 2 me da 150. 150 es número par, lo divido entre 2. Me daría, en este caso, al dividir 150 entre 2, 75 como resultado. 75, ya lo tenemos acá, lo que tenemos es que terminarlo de resolver. 75, usamos el 5 por terminar en 5, nos daría 15. 15 por terminar en 5, usamos otra vez el 5, nos daría 3. Y 3, usamos el 3 y nos daría 1 acá, dándonos como final el hecho de que 300 es igual a, en este caso, 2 a la 2 por 5 a la 2, que el 2 se repite dos veces, el 5 se repite también dos veces, y luego el 3. Y por último, descomponemos el 507. Entonces, el 507, como podemos ver, para no complicarnos mucho en esta parte, nos estamos dando cuenta que el 13 está haciendo presente en todos. Y si el 13 está haciendo presente en todos, vamos a intentar en este con ese mismo 3, porque nos estamos dando cuenta que el 3 se está manifestando en todas las descomposiciones. Pues entonces vamos a intentar con el 3. Entonces, 507, si nosotros lo dividimos entre 3, nos daría 169. Ahora, si intentamos con la lista, pues esto no es un número par, no se puede con el 2, no es un número que esté en la tabla del 3. Si sumamos los dígitos, 1, 6, me da 7 y 9, me daría 16, 16 no está en la tabla del 3, entonces no se puede dividir entre 3. No se puede dividir entre 5 porque no termina ni en 5 ni en 0. Vamos a intentar con cualquier otro número. Podríamos intentar con el 7. Vamos a intentar en este caso por lanzarla a pegar, ¿no? Estoy agarrando un número de la lista. Voy a agarrar el 13, por si acaso, ¿no? Para ver qué tal me da el resultado. Y entonces buscamos 169 entre 13 y resulta que nos da 13 otra vez. Y 13 lo dividimos por el mismo número de la lista 13 y nos daría como resultado 1. Recuerden que 13 también está en la lista. Entonces nos dice al final que 507 es igual a 3 por 13 a la 2, porque el 13 se está repitiendo dos veces. Entonces, a partir de allí, ya que hemos descompuesto todas las cantidades subradicales, entonces, a partir de esas descomposiciones, yo voy a sustituir cada uno de los valores. Entonces, en donde estaba el 12, en vez de colocar el 12, voy a colocar su descomposición. En el 75,
en vez de colocar 75 voy a colocar su descomposición. En el 300, en vez de colocar el 300 voy a colocar su descomposición. Y en el 507 coloco su descomposición. Por lo cual entonces seguimos acá dándole solución a lo que nos están pidiendo. Aquí nos dice que es 3 por raíz de 12. Pero en vez de colocar 12 voy a colocar la descomposición, que sería 2 a la 2 por 3. Luego, en este caso, el segundo radical sería menos 7. Y aquí raíz de 75, en vez de poner 75, voy a colocar su descomposición, que es 5 a la 2 por 3. Luego de eso, entonces, vamos con el tercer radical, que sería menos 6. Menos 6 raíz de 300. Pero en vez de colocar 300, coloco su descomposición. 2 a la 2, 5 a la 2 y 3. Entonces voy 2 a la 2, 5 a la 2 y coloco el 3 de último. Estoy colocando solamente las descomposiciones de los números que ya las hemos hallado anteriormente. Y por último, entonces, colocamos el último radical, que en este caso sería más 2. Y colocamos raíz de 507, pero el 507, pues voy a escribir su descomposición, que sería 3 por 13 a la 2. Entonces allí estarían todas las descomposiciones de los números que estaban dentro de la raíz o debajo de la raíz. A partir de allí, entonces nos damos cuenta que hay números que se pueden extraer. Ya nosotros hemos visto el tema de extracción de factores de un radical. Eso lo vimos en el objetivo pasado. Entonces, acá nos damos cuenta que hay números que se pueden extraer de cada una de las raíces. Por ejemplo, este 2 se puede extraer porque si yo divido el exponente entre el índice, me da un número entero, es decir, un número sin decimales. Lo mismo este 5 a la 2 se puede extraer, este 2 a la 2 y este 5 a la 2 se pueden extraer, y este 13 a la 2 también se puede extraer. Entonces, vamos a realizar la extracción, que es un tema que ya dominamos según el objetivo pasado. Entonces, en la primera raíz o en el primer radical que nos encontramos, que es este, nos damos cuenta que el 2 se puede extraer. Entonces yo primero voy a colocar el 3 sin problemas. Al colocar el 3, entonces intento realizar la extracción. Cuando extraigo 2 a la 2, resulta que voy a dividir este 2 entre el índice, y aquí se sobreentiende que hay un 2. Si yo divido 2 entre 2, me daría 1. Es decir que este 2 va a salir de la raíz, pero ahora con exponente 1. Es decir que va a quedar aquí afuera junto con el 3, y va a tener el exponente 1 que se sobreentiende. Por lo cual me quedaría el 2 en la parte de afuera. Este 2 sale, y al dividir 2 entre 2 me daría 1 como exponente. Entonces ese 2 sale y el único que se queda dentro de la raíz es el 3. Por lo cual ya hemos realizado la primera extracción. Del mismo modo en que realizamos esa extracción, vamos a realizar todas las demás extracciones que están en las otras raíces. Recuerden que ese es un tema que ya vimos. Entonces acá colocamos menos 7, que es el segundo que viene, menos 7. Y luego al colocar menos 7, nos damos cuenta que el 5 a la 2 también se puede extraer. Entonces, para sacar el 5, simplemente divido el exponente entre el índice 2. Y 2 entre 2 me va a dar 1, por lo cual ese 5 va a salir, pero con exponente 1. Entonces se va a encontrar aquí afuera el 5 con exponente 1, y adentro de la raíz, entonces me va a quedar solamente el 3. En el primero salió el 2 a la 2, salió como 2 a la 1 al dividir. En el segundo salió 5 a la 2, salió como 5 a la 1 al dividir 2 entre el índice. Y obviamente el menos 7 ya estaba ahí. En el tercero, que es este que vemos acá, viene primero el menos 6.
Luego del menos 6, lo que vamos a colocar ahora es la extracción. Sacamos el 2 y sacamos el 5. Porque son exponentes que se pueden dividir entre el índice. Entonces si yo divido 2 entre 2, me daría 1. Y este también, 2 entre 2, también me daría 1. Por lo cual salen el 2 con exponente 1 y también sale el 5 con exponente 1. Quedándome de la siguiente manera. 6 o menos 6 por 2 por 5 en la parte de afuera, cada uno con un exponente 1 sobreentendido. Y luego acá, raíz cuadrada de 3. Como pueden ver, hemos extraído los que se han podido extraer. Y por último, intentamos lo mismo, pero con el cuarto radical que tenemos acá, que empieza con el más 2. Entonces yo coloco acá más 2 y extraigo este 13 que está elevado a la 2. Al extraerlo sería 13 a la 2 y 13 a la 2 se puede extraer dividiendo 2 entre el índice. Y 2 entre el índice sería 2 entre 2 de aquí arriba y me daría 1, por lo cual el 13 sale con exponente 1. Y me quedaría dentro de la raíz solamente el 3, por lo cual me quedaría raíz de 3. Y como pueden ver ahora, en esta nueva expresión que está aquí, nos estamos dando cuenta que ahora sí, todos tienen el mismo índice y además de eso, todos tienen la misma cantidad subradical. Ahora sí los podemos sumar. ¿Por qué? Porque ahora sí presenta las dos características de la adición de radicales. Entonces, aquí ya sí se pueden sumar y restar porque ahora sí presenta que tienen el mismo índice y la misma cantidad subradical. Entonces, a partir de aquí le podemos ir dando solución y finiquitando todo esto. Entonces, en este caso, ahora vamos a trabajar con los que están acá. Vamos resolviendo las multiplicaciones. 3 por 2 me daría 6. Ahora, 6, 3 por 2, 6, raíz de 3. Por lo cual sería 6 raíz de 3. Luego, acá, multiplico menos por más da menos. Y 7 por 5 daría 35. Y obviamente 7 por 5, 35 raíz de 3. Y uno coloca aquí la raíz de 3. Al tener esto, entonces, vamos con el tercero, que es este que está acá. En este tercero, nos damos cuenta que es menos por más da menos. Por más daría menos. Entonces yo coloco el menos acá. Y luego, acá, luego multiplico lo que está afuera. 6 por 2, 12. Y 5, y 6 por 2, 12. Y 12 por 5 nos daría como resultado 60. Por lo cual, entonces, todo esto me daría 60. Y obviamente 60 y la raíz de 3. Por lo cual yo coloco la raíz cuadrada de 3. Luego, me falta el último radical o la última expresión. Yo coloco el más porque más por más da más. Entonces multiplico 2 por 13. Y 2 por 13 pues simplemente es 26. 2 por 3 es 6 y 2 por 1 es 2. Entonces nos daría 26 y obviamente la raíz de 3 que ahí está claramente visible. Aquí entonces se hace notar con más claridad que son mismo índice, misma cantidad subradical. Termino de resolver eso, encierro todos los coeficientes, es decir, todos los números que están afuera del lado izquierdo. Encierro el 6, encierro el menos 35, que son el 6, el menos 35, el menos 60 y el más 26. El menos 60 y el más 26. Y como todos tienen raíz de 3, entonces yo voy a escribir raíz de 3 una sola vez. Ya de ahí, lo que falta es resolver lo que está dentro del paréntesis y habría terminado
con mi ejercicio. Entonces, en este caso, me daría algo así como, en este caso, estos dos son signos iguales, se suman y me daría 95 negativo. Y estos dos que están acá son signos iguales también y me daría 32 positivos. Entonces, si yo tomo 32 positivos y lo resto, o le resto 95, es decir, menos 95, entonces nos daría como resultado 63 negativo. Entonces todo lo que me da aquí dentro del paréntesis va a ser menos 63. Teniendo ese resultado, lo único que me falta es colocarle la raíz de 3 porque ese resultado es de la parte de afuera, mientras que la raíz de 3 es todo lo que estaría dentro de la raíz. Y aquí ya estaría terminado el ejercicio, ya que cuando los radicales tienen mismo índice y misma cantidad subradical, lo único que se va a sumar o restar es lo que está afuera del lado izquierdo. Y ya lo hemos hecho. Entonces, como pueden ver, inicialmente no tenían la misma cantidad subradical, pero cuando las descompusimos nos dimos cuenta que al final sí pudimos obtener en esta parte, sí pudimos obtener las mismas cantidades subradicales aplicando lo que ya hemos visto y que se llama extracción de factores de una raíz, que ya lo vimos en el objetivo pasado. Del mismo modo en que se realizó este, vamos a realizar este segundo ejercicio para entonces dejar claro lo que es la adición de radicales, tanto en el caso general como en el caso especial, que es este que estamos viendo ahora. Entonces, en este caso especial, aquí tenemos otro ejercicio de caso especial. Nos estamos dando cuenta que aquí nos están mandando a realizar una adición en la cual tenemos el mismo índice, que es 4 aquí, 4 acá y 4 en el tercer radical. Y también nos estamos dando cuenta que en la cantidad subradical hay una P y una Z, una P y una Z y una P y una Z. Es decir, que la P y la Z son comunes en todas las cantidades subradicales. Sin embargo, la cantidad subradical completa no es la misma, porque aquí es 1280 PZ, aquí es 405 PZ y aquí es 5 PZ. Por tal razón, podemos decir que tienen el mismo índice, pero no tienen la misma cantidad subradical. Entonces, al no tenerla, aplicamos lo mismo. Tomamos los números que estén allí y los descomponemos. Entonces, vamos a descomponer el 1280, lo vamos a descomponer. Vamos a descomponer el 405, lo descomponemos y vamos a descomponer el 5. Bueno, el 5 ya es un número primo. ¿Qué quiere decir eso? Que el 5 ya está en la lista de números primos que se les dio para resolver una descomposición. Si el 5 ya está ahí, no hay necesidad de descomponerlo. Entonces, los que vamos a descomponer son los números que no están allí. Entonces, en esa lista obviamente no está ni el 1280, ni tampoco está el 405, por lo cual esos son los que vamos a descomponer. Resulta ser que este número de 1280 termina en 0 y todos los que terminan en 5 o 0 se pueden dividir entre 5. Entonces voy a intentar dividirlo entre 5. Y si yo divido 1280 entre 5, me daría como resultado 256. Ese 256 podemos notar que es un número par, por lo cual usamos el 2. Al descomponerlo con el 2, o al dividir 256 entre 2, me daría 128. 128
es otro número par, por lo cual lo dividimos entre 2 y me daría 64. 64 es otro número par, por lo cual lo podemos dividir entre 2, dándome 32. 32 lo puedo dividir entre 2 también, me daría 16. 16 lo puedo dividir entre 2, me daría 8. 8 también lo puedo dividir entre 2 por ser número par, me daría como resultado 4. 4 es un número par, lo puedo dividir entre 2, me daría como resultado 2. Y 2 es un número par, lo puedo dividir entre 2 y me daría como resultado un 1. Por lo cual, ya que yo he hecho esta descomposición del 1280, digo que 1280 es igual que el 5 por el 2, repitiéndose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. El 2 a la 8. Entonces, ya que se tiene eso, pues seguimos ahora con la descomposición de el número 405. Teniendo 405, entonces, como vemos que termina en 5, lo vamos a dividir entre 5. Y cuando nosotros dividimos 405 entre 5, nos daría como resultado 81. 81 está en la tabla del 3. Claro, si prolongamos la tabla del 3, lo vamos a conseguir. Pero ¿cómo nosotros sabemos que está en la tabla del 3? Porque sumamos estos dos dígitos. Si yo sumo 8 y 1, me da 9. Y 9 está en la tabla del 3. Por esa razón es que yo sé que el 81 está en la tabla del 3. Entonces, por estar en la tabla del 3 lo voy a dividir entre 3. 81 entre 3 me daría 27. 27 también está en la tabla del 3. Si lo divido entre 3 me daría 9. 9 está en la tabla del 3, por lo cual lo puedo dividir entre 3 y me daría como resultado 3. Y 3 está en la tabla del 3, por lo cual lo puedo dividir entre 3 y me daría como resultado 1 acá al final. Dejándome claro que 405 es lo mismo que decir 5 por, y colocamos el 3, repitiéndose 1, 2, 3 y 4 veces. Cuando yo he hecho ya la descomposición, entonces lo que voy a hacer ahora es, digámoslo de alguna manera, reescribir los números que ya tenía aquí y aquí. Es decir, donde yo vea el 1280 voy a escribir su descomposición, y donde yo vea el 405 voy a escribir su descomposición, quedándome de la siguiente manera. Yo coloco igual y realizo la descomposición. Aquí en el primer radical nos dice que es 2 raíz cuarta, y aquí estaba el 1280. Entonces, en vez de colocar 1280, voy a colocar 5 por 2 a la 8. Entonces yo coloco 5 por 2 a la 8, y obviamente la P y la Z, que ya estaban ahí. Realizo lo mismo con el siguiente radical, que sería menos 3, y aquí coloco raíz cuarta, porque es el índice que tenemos allí, y aquí tenemos 405. 405, en vez de colocar 405, voy a colocar su descomposición, que es 5 por 3 a la 4. Entonces, en vez de colocar 405, coloco 5 por 3 a la 4. Dicho esto, o habiendo realizado esto, obviamente coloco la P y la Z al final, porque ya estaban allí. Por último, coloco este radical, que a este no se le hizo ningún tipo de modificación, por lo cual nos va a quedar tal cual como está. Aquí el índice 4, 7 como coeficiente y 5 PZ. A partir de ahí, entonces, realizamos las extracciones que se puedan hacer. Resulta que este 5 no se puede extraer, por lo cual
porque el 5 tiene un exponente 1 sobreentendido, y si el exponente es menor al índice, entonces va a dar un decimal. Y si da un decimal no lo puedo extraer. Entonces el 5 no se extrae. El 2 sí se puede extraer, porque el 2 tiene un exponente mayor que el índice. Y si yo divido 8 entre 4 me daría como resultado 2. Por lo cual yo voy a colocar este 2, que es el mismo 2 que estaba afuera. Y ahora voy a extraer este 2 que está aquí. Lo voy a sacar, lo voy a extraer de allí. Entonces, cuando yo realizo la extracción, lo que tengo es que dividir 8 entre 4. Y entonces ahí sale el 2. Este 2 va a salir de la raíz. Este fue el 2 que salió. Y este es el 2 que ya estaba afuera. Entonces, teniendo este 2 que ya estaba afuera y este 2 que está saliendo, entonces divido 8 entre 4, nos daría 2. Este exponente 2 es el resultado de dividir 8 entre el índice. 8 entre 4 nos daría 2. Allí entonces ya ha salido este 2, por lo cual todo lo demás que no pudo salir, que son el 5, la P y la Z, se quedan tal cual como están dentro de la raíz 5, P, Z, que son los tres que no pudieron salir. El 5 no pudo salir, la P no pudo salir y la Z tampoco pudo salir. Entonces se quedaron dentro de la raíz. Aplico exactamente lo mismo en el siguiente radical. Aquí sería menos 3 y saco los elementos que pueda de allí. Este menos 3 ya estaba aquí afuera, pero vemos que este 3 que está aquí sí se puede extraer. El 5 no, ni la P ni la Z, pero este 3 sí se puede extraer. Como este se puede extraer, entonces hay que extraerlo. Y si yo divido 4 entre 4 me daría 1, sin decimales. Por lo cual este 3 va a salir, pero con exponente 1. Sería entonces 3 con exponente 1 que se sobreentiende allí. Entonces, al haber salido, todo lo que nos queda dentro de la raíz es simplemente el 5, la P y la Z. Y en el último, como a ese no le hicimos ninguna modificación, nos queda tal cual como está. 7 raíz cuarta de 5 P, Z. Y en este preciso instante nos estamos dando cuenta que ahora sí los tres radicales presentan las características que se necesitaban. En este caso pues resolvemos esta parte. Aquí 2 por 2 a la 2, esto es 4. 2 a la 2 nos va a dar 4 y 4 por 2 nos da 8. Aquí 8 raíz cuarta obviamente de 5pz. Luego acá colocamos menos por más da menos y 3 por 3 nos daría 9 y obviamente la raíz cuarta de 5pz. 5pz. Por último acá colocamos más 7 raíz cuarta de 5pz y ahí sí empiezo a realizar mis cuentas como ya yo sé hacerlo. Agrupo entonces todos los valores que están en el lado de afuera del lado izquierdo, que son el 8, el menos 9, el 8, el menos 9 y el más 7, los agrupo dentro de un paréntesis. Y afuera del paréntesis pues la raíz que se está repitiendo, que es raíz cuarta de 5pz. Al tener eso, lo único que nos faltaría es sacar la cuenta de este paréntesis. En este paréntesis ya nos daría 8 y menos 9 nos daría menos 1. Y menos 1 más 7 nos daría como resultado 6 positivo. Entonces, dándonos 6 positivo, colocamos el 6. Y al colocar el 6, lo único que nos falta es colocar la raíz cuarta de 5pz. Y aquí ya habríamos terminado nuestro ejercicio
en el cual se está cumpliendo el caso especial.